Ponerlo para grabar no tenés. Ahí seguro se queda grabado, ¿verdad? Ya podemos iniciar. Si podrían, por favor, los participantes silenciar sus micrófonos para poder dar inicio. Bueno. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos para este webinar denominado Buenas prácticas para la confección de barbijos en su segunda parte. Agradecemos a la AICP y a sus consultores el apoyo para esta transferencia de conocimientos e información. Esta tarde nos estará acompañando la licenciada Eva Torales. Es docente en universidades en el área de diseño textil e indumentaria, es consultora de proyectos de cooperación internacional y gerente de capacitación de la AICP. También nos va a estar acompañando esta tarde Yamil Yudis Aluf, que es diseñador, docente, consultor y capacitador de igual manera. Bueno, esta actividad se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, un esfuerzo conjunto de 5 instituciones públicas y del sector privado, líderes en ámbitos de actuación: el Ministerio de Industria y Comercio, la Unión Paraguaya, UIP, la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPRO, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUBI, y el Banco Mundial, BM. Se trata de un programa financiado por la Unión Europea que busca aumentar la competitividad de las MIPYMES para fomentar el crecimiento inclusivo y sostenible del país. Así es que agradecemos también a todas estas instituciones que nos permiten tener este espacio y esta oportunidad para el fortalecimiento de las MIPYMES. Así es que bienvenidos a todos. Le doy la palabra a la profesora Eva y a Yamil. Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos por participar también de este espacio de transferencia de conocimientos. Yamil, otra vez, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta actividad también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder transmitir esta información muy necesaria y útil. Entonces queremos utilizar este espacio para llegar a la mayor cantidad de personas que puedan tener en cuenta estos cuidados para la fabricación de los tapabocas. Así mismo es. Y agradecemos al programa Mi Pyme Compite a través de la UIP, justamente por la invitación. Y queremos iniciar, a ver, un poquito. Justamente como Nancy comentó, las instituciones que están participando de este programa Mi Pyme Compite. Bueno, como saben, en la vez pasada habíamos hablado de la asociación, que somos una de las más antiguas y prestigiosas cámaras gremiales del Paraguay. Ya estamos a punto de cumplir 70 años y tenemos más de 220 socios. Representamos los intereses del sector textil confeccionista ante todos los organismos gubernamentales de Paraguay y entidades internacionales. La misión principal de AICP es justamente promover la cadena de la industria confeccionista paraguaya en ejes fundamentales como el desarrollo tecnológico, capacitación, calidad, diseño, productividad, promoción y ventas, con el fin de impulsar la competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte. Voy a comentar un poquitito cómo fue transcurriendo esta actividad
empezamos a inicios de abril con unas especificaciones técnicas, elaboramos una guía referencial justamente en el momento también en que se recomendaba el uso de tapabocas para la comunidad. En este caso se le dice tapabocas de uso civil como una medida más de protección ante el COVID-19, ¿verdad? Y sobre todo para usarlo en lugares donde hay aglomeración de personas. Eso nos llevó a crear unos estándares de información, sobre todo de referenciales, tanto para los confeccionistas que querían desarrollar este tipo de productos y también para la comunidad en sí. Una segunda fase de esta actividad justamente es el manual del sello de calidad. Esta es la presentación de lo que hoy vamos a desarrollar, cómo lo vamos a abordar y sobre todo que tenemos también ya algunas referencias de empresas que ya cuentan con el sello de calidad, como para que ustedes también puedan observar todos los procesos, los criterios y las buenas prácticas que recomendamos a aquellas empresas que tienen el sello. Bueno, este manual de calidad es justamente un elemento, es una definición de procesos, es un manual de procesos donde establece los procedimientos, los criterios, las recomendaciones y tiene guía en justamente materiales del CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades. También tomamos normas técnicas de AFNOR de Francia y también algunos materiales que hemos también encontrado a través de la gentileza de investigadores científicos de CONACYT y el apoyo también de expertos técnicos, ya sea nacional a nivel internacional. Este manual es un elemento, el sello en sí es un elemento diferenciador en los procesos productivos y de productos. Lo que hace es regir las buenas prácticas sanitarias para la confección de las mascarillas faciales, que son los tapabocas de uso comunitario, aclarando que son de uso no médico ni hospitalario. Es una adecuación, es un paso más de la guía referencial de especificaciones técnicas y ha sido elaborado en conjunto con expertos, en colaboración con científicos y también instituciones que han colaborado con el apoyo de la misión técnica de la República de China Taiwán a través de su programa FOMIPymes, ¿verdad? Entonces ellos también nos apoyaron mucho en este proceso de estandarización. ¿Cómo accedemos al documento? Justamente en la página web aicp.org.py tenemos el acceso en un banner de manual de calidad y sello, donde le hacemos clic a ese manual, al banner, y ahí vamos a poder acceder al manual de calidad. Tenemos la página web de AICP, el listado de empresas que fabrican tapabocas y el manual y sello de calidad de AICP. Ahí está toda la documentación relacionada con el manual de calidad. Tenemos las especificaciones técnicas también ahí, el listado de empresas que ya tienen el sello, la lista de verificación que usamos para todos los procesos, y esta información es referencial sobre todo para aquellas que van a solicitar el sello. Este proceso se hace con una petición a la AICP de contar con el sello. La empresa firma una declaración jurada donde se compromete a cumplir estas buenas prácticas y las demuestra a través de registros y procesos que son verificados después en la lista de verificación, que es el checklist, y a partir de ahí se va haciendo una observación con los consultores o el equipo consultor para otorgar o no el sello. Es importante también, como es un sello de calidad que está avalado por la AICP, que la empresa solicitante sea miembro de la AICP. En este caso, la empresa que va a solicitar y no es socia puede asociarse a la AICP según su categoría y también acceder al sello de esta manera como un beneficio. No tiene costo la inspección, las verificaciones, ni tampoco ningún proceso. Eso es importante recalcar. Solo pedimos que sean parte del gremio también como para poder acceder a todo lo que es en la parte de los beneficios de estar justamente asociados a la AICP y poder también brindarle más informaciones y asesorías mucho más de cerca. Así es que aquí están todos los documentos que ustedes pueden ver y observar, pueden descargar, son gratuitos, tampoco les pide contraseña para eso. Bueno, volvemos entonces a nuestra presentación. Yamil, ¿quisieras agregar algo?
No, súper bien explicaste, Eva. Básicamente se trata, este manual del sello de calidad se trata para diferenciar a las empresas que quieren tener un distintivo. Hoy en día que hay muchísima demanda de este tipo de productos, entonces yo creo que eh, trabajando de esta manera como nosotros sugerimos, va a poder distinguirse de la competencia, ¿verdad? Sí, sobre todo que acá está el cuidado, ¿verdad? De que hay un equipo de expertos detrás observando los procesos de las empresas y empresas comprometidas con las buenas prácticas y llevarles un producto de calidad estandarizado. Bueno, continuamos entonces. Cuando vamos a las buenas prácticas de manufactura, siempre queremos resaltar con Yamil justamente los protocolos y procedimientos de bioseguridad cuando queremos tener una referencia de cómo tiene que estar el lugar donde vamos a producir. Y esta información la volvemos a repetir porque nos parece muy importante, sobre todo porque nos dice la indicación para la locación, que sí o sí la empresa tiene que tener claramente un área de ingreso donde ingresan los colaboradores, donde tienen la posibilidad de lavarse las manos, desinfectarse con alcohol en gel, también un vestuario que esté cerca, porque nosotros recomendamos fuertemente el uso de uniformes, o sea, sacar la ropa de calle, cambiarse por uniformes de trabajo o uniformes de protección para poder evitar la propagación también del virus. En este caso también tenemos que el área de confección tiene que estar limpia y desinfectada. Se tiene que hacer este proceso cada tanto con soluciones de hipoclorito de sodio al 0.1 o 0.5 o alcohol líquido al 70%. O sea, lo mismo que hacemos de proceso de desinfección, por ejemplo, en nuestras casas, antes de desinfectar materiales o lugares de acceso común, también lo aplicamos frecuentemente en la confección. Las máquinas también tienen que estar desinfectadas, menos los tejidos. ¿Por qué? Porque se puede alterar la capacidad de barrera con elementos como por ejemplo el alcohol en gel, o el alcohol también diluido en agua, que pueden modificar la estructura de los tejidos en sí. También máquinas de dispensar agua al personal, todo lo que sea relacionado al acceso al lavado de manos frecuentes tiene que estar bien señalizado, y también no permitir el ingreso a ninguna persona que uno no cumpla todas esas condiciones de higiene previa, ni tampoco que no sea del área, o por ejemplo se recomienda de que también los celulares se mantengan fuera porque son elementos que pueden estar contaminados también. Lo importante también es entre cada puesto de trabajo tener la distancia social de 2 metros entre una máquina de confección y otra, y también entre las personas que realizan los procesos. Cuando hablamos del personal que va a confeccionar, portar el equipo de protección individual como tapabocas, gorritos, lentes de protección, ropa desinfectada o esterilizada, calzado, y al terminar repetir la desinfección de manos con alcohol en gel. Como dije, evitar el ingreso de celulares, todo lo que es ajustar y manipular correctamente el tapabocas antes de colocarse. También se tiene que cambiar, dice, cada 1 hora. En el caso del tapabocas común para el área de confección, también evitar tocarse la cara durante el trabajo, repetir la higiene de manos tanto sea posible, desinfectar con alcohol líquido los materiales complementarios a utilizar y remitir los materiales a ser donados en paquetes o envases previamente limpios o desinfectados. O sea, todo el proceso que tengamos en cuenta, por ejemplo, si va a pasar de una estación de trabajo a otra, tiene que estar transportada en materiales que permitan su fácil esterilización y que sean frecuentes estas esterilizaciones. La sugerencia siempre, y esto no va solamente ya para las empresas que van a confeccionar tapabocas, sino que para todas las empresas a hoy, ¿verdad? Que tenemos una nueva forma de convivir, es que tengamos roles asignados de personas que puedan velar primero por el cumplimiento de los protocolos, también que puedan velar por la desinfección constante del lugar, disponer todos los elementos de desinfección al alcance de las personas o los colaboradores, también tener un buen ambiente de trabajo,
con música funcional justamente para poder alejarse de las noticias, de todo lo que es el impacto negativo que genera a nosotros esta situación de por sí y que todo esté señalizado. Y acá queremos hacer un énfasis porque no significa, por ejemplo, hacer una inversión grande en cartelería y señalética, sino que podemos buscar información de cómo lavarse correctamente las manos, imprimirlas y poner esa información en cada lugar donde sea el adecuado para el lavado de manos. O lo mismo podemos con simplemente imprimir pequeños cartelitos donde establecemos bien las áreas de trabajo. No se necesita mucha inversión para esto, incluso en un taller pequeño, ¿verdad? Y acá tenemos algunos ejemplos de fábricas que ya tienen el sello. Algunas tienen la posibilidad de tomar la temperatura antes del ingreso, un lugar para el lavado de manos. Y también queríamos mostrar justamente que hay fábricas que están empleando ya el tema de los elementos de protección como las gorras, los tapabocas, las batas o los mamelucos y en algunos casos guantes. No sé si querés comentar esta parte, Yamil, de los procesos productivos. Sí, ok. Nosotros sugerimos, en base a la producción, un mapa de procesos como para tratar de optimizar los movimientos, el tiempo y que el material, que el producto que se está elaborando no tenga una trayectoria muy larga, ¿verdad? Entonces, básicamente, proponemos que la materia prima, cuando llegue al lugar, a la fábrica, al taller de confecciones, llegue en un estado óptimo. Preferiblemente sugerimos que la materia prima se compre, en el caso de ser un tejido no tejido como el TNT, se compre en rollo cerrado para que no se esté, para que no tenga el manipuleo de contar por metros. Entonces, bueno, sabemos que es una inversión un poquito más grande comprar un rollo cerrado, pero es la manera más óptima de manipular ese material, ¿verdad? Después va el proceso de corte de la confección, control de calidad, lavado y esterilización y luego el empaque. Vamos a ahondar un poquito nosotros dentro de este material, cada proceso, y básicamente estos son los pasos que nosotros sugerimos. Sí, así mismo, es como dijo Yamil, cuidar el almacenamiento de materia prima, cuidar la manipulación excesiva. Si antes, por ejemplo, teníamos que hacer pasar por varias manos un lote de cortes para confeccionar, evitar esa manipulación o que una sola persona sea la encargada de llevar el lote de prendas y distribuirlas, o mismo el aseo también se sugiere que sea en la misma estación de trabajo. Cuando hablamos... Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Eva, Se te sí, te escucha, Sí, profe. profe, ¿se escucha? Se Sí, escucha estaba bien. escuchando ruido nomás de fondo, perdón. Bueno, cuando hablamos de materia prima, Nancy nos comentó y nos pidió que volvamos a insistir sobre este punto. Lo que nosotros recomendamos en las especificaciones técnicas y también en el manual es la utilización de tejidos planos y tejidos de punto para los tapabocas que son reutilizables. ¿Qué significa reutilizable? Aquellos que tienen la posibilidad de ser lavados, planchados antes de su reuso, o sea, se puede usar otra vez. Y para los no tejidos, la información también que nos piden reforzar siempre es el tema de la cantidad de capas que hay que usar y la sumatoria en gramaje de estas capas. Entonces, para los tejidos planos que ven que tienen la construcción de la calada de hilos, trama y urdimbre, son 2 capas y cada capa de tejido debe tener un gramaje mínimo de 120 gramos por metro cuadrado. Después vamos a explicar un poco de esto también. Los tejidos de punto, que son aquellos tejidos que son encadenados o de calada, por ejemplo, como el jersey, son 2 capas y cada capa de tejido con gramaje no menor a 165 gramos por metro cuadrado ni mayor a 185 gramos por metro cuadrado. Serían 2 capas. Y para los no tejidos, que es el famoso TNT que conocemos,
sí, por favor, recomendamos el uso de 3 capas. No es aquí preponderante el gramaje en sí, sino la cantidad de capas para evitar justamente que se filtren fluidos. O sea, 3 capas lo que hace es aumentar la capacidad de barrera del tapabocas frente a los agentes externos. Entonces serían 3 capas. Las 3 capas deben sumar en total 70 gramos por metro cuadrado, no menor a 70 gramos metros cuadrados, perdón, ni mayor a 120 gramos por metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que usar sí o sí 3 capas. Puedo usar, por ejemplo, 3 capas de TNT de 40 gramos, puedo usar una capa de 80, 2 capas de 15, en el caso que consiga el TNT de 15 gramos, puedo usar capas de 30, 2 capas de 30, una de 40, siempre y cuando la suma de estas 3 capas como mínimo me den 70 gramos metros cuadrados o máximo 120 gramos metros cuadrados. Aquí tenemos un listado de tejidos en este enlace del Google Drive, que espero que puedan ver. Si es que se pueden tener también, eso está contemplado, por supuesto, en los derechos de las personas, pero después va a ser juzgado. O sea, ahora llega... Creo que escucho un poco de ruido de fondo. Si ustedes ven, esto también está en el manual. Ustedes si acceden desde un teléfono o desde una computadora, pueden acceder a esta planilla de Excel. Está en una hoja de cálculo y tienen, por ejemplo, las denominaciones comerciales de los tejidos, la composición, el gramaje en peso, el rango en el cual se mueven estos tejidos de gramos por metros cuadrados y los proveedores. Entonces pueden ver la información técnica y pueden ir a pedir, por ejemplo, un poplin liso premium, pueden pedir, o pueden pedir una sarga liviana. Entonces, porque saben que tienen las especificaciones técnicas. Nosotros aquí marcamos algunos tejidos que no tienen el gramaje, ¿verdad? Que en este caso, pero tal vez puedan estar en el rango. Por ejemplo, el poplin dip estampado, que está en 105, puede tener el rango, el poplin cotton dip, por ejemplo, puede tener y estar en el rango de capas, ¿verdad? Entonces hay que tener una atención especial con estos tejidos que están marcados en naranja. Voy a volver a la presentación otra vez. Yamil, ¿quisieras agregar algo sobre los tejidos? Sí, súper bien explicaste, Iván. Básicamente también hay que tener en cuenta que no importa que el tejido sea 100% algodón, ¿verdad? Lo recomendable es que tenga algodón por una cuestión de su particularidad, que es fresco y todo ese tipo de cosas, pero pueden ser tejidos que tengan mezclas, pueden ser mezcla algodón con poliéster, algodón elastano, puede tener nylon, o sea, ahí es donde hay que tener en cuenta más que nada el gramaje del tejido y que si es que es un tejido particularmente un plano que no tenga una abertura, una tramada muy abierta, ¿verdad? Porque eso también es una característica fundamental para el material textil que se va a utilizar para el tapaboca, porque como explicó Eva, cada capa actúa de barrera, ¿verdad? Entonces, la composición realmente no importa. Ahora estoy viendo que están usando mucho, por ejemplo, haciendo tapabocas sublimados con un tejido conocido como dry. Realmente lo que hay que tener en cuenta es la característica de la trama y la urdimbre, ¿verdad? También me estuvieron consultando con respecto a la gabardina mecánica o tropical. Hay que tener en cuenta que ese tejido era un tejido 100% de poliéster y también existen en 3 calidades diferentes, ¿verdad? Existe con una trama con un peso más liviano, una trama más abierta y así sucesivamente hasta algo más estructurado y cerrado, ¿verdad? Entonces siempre es recomendable en el lugar donde se compra que de alguna manera le brinden esta información a ustedes para que se queden respaldados para elegir el tejido. Sí, así mismo en el mismo manual también tenemos algunos ejemplos de nombres de tejidos que no están recomendados justamente por tener la trama abierta.
Entonces es importante también tener esta consideración. Este listado que está en este acceso, en este link, va a ser actualizado. Eso fue gracias a también los mismos proveedores que nos compartieron su información y ustedes pueden usarlo de referencia también. Hay una consideración respecto al reciclado, o sea, ¿puede usar tejido reciclado? Sí se puede usar tejido reciclado. Lo que recomendamos en este caso es que las piezas de tejido reciclado tengan en promedio 20 centímetros por 30 centímetros, como para evitar esa técnica de unión de tejido como el patchwork, que sería la unión por medio de costura de diferentes tipos de tejido. Entonces, usemos, si se puede usar, siempre y cuando tenga el gramaje recomendado, y sobre todo recomendamos lavar estos tejidos antes de proceder a la confección de los tapabocas, porque muchas veces o recibimos de donación, no conocemos el origen ni las condiciones de almacenamiento de estos tejidos, y entonces ahí es donde mejor prevenimos cualquier tipo de situación al hacer justamente este lavado previo de los tejidos antes de usar. Bueno, continuamos entonces. Tenemos las consideraciones del almacenamiento de la materia prima, y ahí pusimos dos imágenes importantes, porque recomendamos sí que estén en rollos cerrados en el almacenamiento, pero si no van a estar en rollos cerrados, que estén en estantes, o por lo menos colocar sobre palets para que los rollos de tejido no estén directamente en el piso. Esa es una recomendación muy importante. Limpiar cada tanto el depósito, que esté libre de humedad, de polvo y de suciedad también. Eso, y que tenga buena iluminación también el depósito. Esas son las recomendaciones para el almacenamiento de la materia prima. Cuando hablamos del proceso productivo en sí, y quería nomás ir antes de esto, ¿se esteriliza o no la materia prima? Esa es la pregunta que tenemos siempre. Antes de cortar, esterilizamos. No recomendamos ningún proceso de esterilización previo, primero porque el TNT es un material que al calor o al cualquier agente externo se modifica mucho la estructura en sí del tejido, se puede quemar también. Y lo mismo en este caso, si no es reciclado el tejido, igual se puede proceder con una manipulación adecuada al uso de los tejidos planos o de punto, cuidando todo el proceso de manipulación. Por eso es lo que la esterilización de la materia prima no es tan marcada en esta parte del proceso. Sí, esterilizar las herramientas, la mesa de corte, limpiar y esterilizar las tijeras o las cortadoras, en este caso que se lleguen a usar. Algunas empresas, por ejemplo, usan en la tizada, le ponen un papel de protección o un papel de seguridad antes de hacer el corte de la materia prima. Vamos entonces a un videíto del proceso productivo para que puedan tener una noción. Me avisan si ven todos, por favor. Justamente una de las empresas que está ya con el sello. Cómo manejan la tizada, la preproducción, la parte de corte, cómo van haciendo las encimadas y cómo cortan. La parte de las gomas también. Ven cómo el aseo ya se hace en estación también.
Ahí. No sé si Yamil querés agregar algo más. Ya, en el material que nosotros desarrollamos, justamente propusimos el trabajo de célula o en línea, ¿verdad? Eso depende de la envergadura del taller que tengan. Normalmente con talleres medianos o pequeños se puede trabajar mejor en célula. ¿Eso qué quiere decir? De que proponemos el trabajo de elaborar tapabocas de A50, donde se hace el corte, se puede hacer un corte general, luego se lotea y en el loteo dividir de a 50 unidades para que eso vayan por las máquinas y por las personas diferentes del proceso, ¿verdad? Entonces dentro de la estación, como dijo Eva, que se haga el aseo, que se le corten los hilos de más, como para que cuando pase al control de calidad ya llegue particularmente terminado el producto sin que se tenga que volver a asear, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que mientras más el producto pasa de mano en mano, es más vulnerable a que se ensucie, contamine, y hay que tener en cuenta que esto es un producto delicado, ¿verdad? Entonces, eh, siempre tratando de optimizar los tiempos también, hay que ver la manera de que no sea un proceso muy largo, ¿verdad? Este videito tuvo, la verdad que es un ejemplo muy interesante. Obviamente es una empresa bastante grande y hasta inclusive tenía forradas las mesitas de apoyo, ¿verdad? Todos esos detalles hay que tener en cuenta. Y también nosotros promovemos el uso de guante, ¿verdad? Nosotros sabemos que el tema del guante en la parte de máquina de coser, en la costura, la gente necesita una destreza con las manos, entonces de repente puede incomodar. Y ahí es donde pedimos de repente en el control de calidad, en el empaque, en ese tipo de lugares donde ya no estén ellos, los tapabocas, eh, en el proceso productivo de confección se le pueda manipular con guantes, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, y de igual manera está bien explicado luego en el material todos estos procesos, Eva. Sí, así es, Yamil. Sobre todo piensen ustedes cómo quisieran recibir un producto. Tienen un taller de confecciones, tienen procesos que cuidar. Particularmente yo pensaría cómo quiero que se manipule un producto o qué criterios yo misma como persona tengo para poder hacer esto, ¿verdad? Son lavados frecuentes de manos, si tengo un taller chiquitito y tengo que reacomodar mis máquinas, ¿cómo pienso que puede estar mejor ordenado? ¿Cómo puedo transportar mejor la mercadería, digamos, de los productos, los procesos, los lotes? Tengo que tener recipiente. Algunas empresas, por ejemplo, ponen en cartón. Recomendamos que otra vez se coloque un plástico protector o mismo un cobertor, como vimos en este ejemplo, cuidando todos esos aspectos. Es un cambio de cultura que nos obliga a nosotros primero como personas a cambiar ciertos hábitos y otro que también llevar esos hábitos de higiene y de seguridad a nuestras fábricas también. Bueno, acá Yamil, quería que comentes un poco también acá los procesos de esterilización y sobre todo también porque nos pidieron qué modelos son los que nosotros estábamos recomendando de tapabocas también. Ok, acá tenemos que ver, mira, nosotros particularmente en el primer manual que hicimos propusimos dos tipos de modelos diferentes para poder, en base a la característica del tejido, poder desarrollar el tipo de producto, ¿verdad? Acá en los primeros dos, las primeras dos fotos tenemos tapabocas hechos de material TNT. El TNT, como dicen las siglas, son telas no tejidas. ¿Eso qué quiere decir? Que son desechables, ¿verdad? Entonces nosotros con el material que es desechable, que no se puede lavar, no se puede volver a planchar, tenemos que tener en cuenta que también la esterilización es fundamental, porque como es una fibra, es un aglomerado de fibra, es como un fieltro, con calor o con alguna alteración del material ya sufre consecuencias, ¿verdad? Entonces particularmente en estos primeros ejemplos de TNT son de materiales desechables y plancha, no podemos planchar, tampoco por autoclave se puede desinfectar, esterilizar. Siempre hay que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de materiales que se tenga el mayor cuidado posible, ¿verdad? Y después tenemos los ejemplos, el siguiente ejemplo abajo, un tejido que puede estar hecho, es un modelo que puede estar hecho con un tejido de punto plano, que sí ya son materiales textiles, que esto es como una prenda, un accesorio, una prenda que nosotros utilizamos que se pueden lavar en lavarropa con jabón neutro, se puede lavar a mano.
lo más recomendable es si es que tenemos alguna ropa que tenga temperatura de agua, que tenga una temperatura media. El secado también es importante. O sea, nosotros tenemos que tratarle a este producto como una prenda nuestra, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que si sufre alguna alteración o tiene un defecto, como puede ser un agujerito o se le piqueteó sin querer a la tela con el cortahilo, cosas así, ya es defectuoso y eso prácticamente es muy peligroso para continuar utilizando, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los cuidados que tenemos que tener al usar y al fabricar, ¿verdad? O sea, normalmente nosotros pedimos que una vez que se termine el último proceso de la cadena productiva sea el esterilizado de los productos para que después estén empaquetados y el empaque puede, la presentación puede variar, ¿verdad? Puede ser embalado por unidad de a 10 unidades, de a 25, eso de repente ya es una cuestión de negociar con el cliente, ¿verdad? Si de repente es un cliente que está comprando grandes cantidades, eso prácticamente tiene que ser negociado con ellos, ¿verdad? Pero lo que sí nosotros pedimos es de que desde la última persona que manipuló el producto, después ya ingrese en un embalaje aséptico que puede ser una bolsa de polipropileno, que es lo más recomendable. Sí, sobre todo el punto de la importancia es comunicar al usuario si están esterilizados los tapabocas de tejidos o si no, comunicarles justamente que laven antes del uso. Eso es importante también determinar, que ustedes en la etiqueta de información de producto puedan comunicar cómo tiene que proceder el usuario antes de usar este accesorio, este producto en sí. En el tema de también los modelos en sí, las diferentes propuestas de modelos con pliegues, con cortes diagonales, con pinzas, van a encontrar también en las especificaciones técnicas, la moldería con las guías referenciales de las medidas, las tiras y demás. Van a encontrar todo ahí como para que puedan desarrollar también. Ya, Bueno, lo que quiero también recalcar, Eva, es que se tenga en cuenta en la confección el tema de las puntadas por pulgadas. Nosotros sugerimos que tengan 12 puntadas por pulgada por una cuestión de que sea más, las puntadas sean más seguidas, que sea más estructurado, ¿verdad? Entonces eso también a la hora de hacer la graduación de las puntadas en la máquina, que tengan en cuenta. Lo mismo con la overlock, ¿verdad? Que no tenga una puntada muy larga, para que nosotros sabemos que con puntadas largas se confecciona con mayor tiempo, pero pierden calidad y seguridad. Entonces eso también nosotros sugerimos que se tengan en cuenta. sí, sobre todo también las preguntas que nos hicieron es si no encuentro goma, porque de repente no hay gomas adecuadas para los tapabocas. ¿Qué puedo hacer? Hay tapabocas con las cuales se pueden hacer tiras al bies de doble doblez y se colocan o se insertan como unas tiras que serían atadas para poder suplantar el tema de las gomas. Entonces tener en cuenta todas esas consideraciones también. Bueno, continuamos entonces. Cuando hablamos justamente de la comunicación con el cliente, acá Yamil nos va a desarrollar esta parte. Creo que Yamil también ya comentaste un poco de los criterios de calidad, ¿verdad? Evitar rasgaduras, evitar que no haya variación de medidas o de tamaños entre un tapabocas y otro. El tema de que no debe estar sucio, manchado con aceite, el tapabocas. Todas esas cuestiones y tener niveles de aceptación mínimos de calidad, que sería también cuidar un poco los productos en sí que vamos a estar entregando, y también evitar los reprocesos, porque eso implica manipulación excesiva del producto y también la segunda línea que no debe existir. O sea, tengo estos que son mejor calidad y menor calidad. No tiene que existir eso. Directamente tiene que ser una sola calidad, ser muy, muy constantes con eso, también muy exigentes, y sobre todo para aquellas personas que entendemos que también puede haber una tercerización, que no podríamos nosotros desarrollar todo en un lugar. Entonces sí hay tercerización, pero también la empresa que solicita el sello debe ser responsable por esos talleres tercerizados a los cuales distribuye su producción. Entonces continuamos con la parte de etiquetado. Yamil, si querés explicar los tipos de etiquetas que se desarrollaron como propuesta, justamente cómo deben ir. Sí, acá, por ejemplo, tenemos dos diferentes tipos de etiquetas. Tenemos una etiqueta que es un sticker adhesivo, que es una etiqueta pegable,
la que nosotros podemos elaborar con algún material adhesivo, la famosa calcomanía. Nosotros sugerimos que esa etiqueta esté por el embalaje, por el packaging, por el embalaje del producto con toda esta información, ¿verdad? Por ejemplo, si es que es una etiqueta de tejido, como vemos aquí que hable que tiene doble capa de tejido, el cambio de cada 4 horas, o cuando esté húmedo, lavar con agua, usar jabón neutro, esas son las indicaciones que nosotros sugerimos en base al producto, ¿verdad? Y la otra etiqueta que está al lado es una etiqueta que nosotros le conocemos como etiqueta de Fasco, que tiene la composición del tejido, también están las instrucciones de lavado, el dato del fabricante, la industria y el RUC, ¿verdad? Ese es el respaldo comercial que son requerimientos del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Particularmente nosotros no recomendamos que los tapabocas tengan pegadas por ellos las etiquetas de Fasco, ¿verdad? Pero ahí de repente nosotros sabemos que hay empresas que se manejan su etiqueta de Fasco con la número de orden de trabajo, la OT, y en las etiquetas suele estar ese número OT porque detrás del número OT está el tejido utilizado, o sea, es una manera de controlar los procesos, ¿verdad? Pero nosotros particularmente no recomendamos esta etiqueta de Fasco que vaya por la prenda, por el tapabocas específicamente, pero son indicaciones que deben tener, ¿verdad? Lo mismo tenemos el ejemplo para los materiales no tejidos, que ahí nosotros también describimos muy bien que tiene que ser el de triple capa, porque si realmente los tapabocas de tejido no tejido de TNT deben ser triple capa, ¿verdad? Ahí es donde yo también quiero ahondar un poquito la conciencia de la fabricación. Nosotros sabemos que de repente un tapaboca de una sola capa es mucho más económico y rápido que una de 3, pero tenemos que de alguna manera nosotros propiciar la idea de fabricar los tapabocas que realmente sirvan de barrera, ¿verdad? No por una cuestión de lucrar o comercializar algo, hagamos sin estos requerimientos, ¿verdad? Detrás de esto nosotros tuvimos una larguísima investigación y también personas que son muy expertas en todo momento nos sugirieron que hagamos compartamos la información de que los tejidos, los tapabocas de tejido no tejidos estén hechos con triple capa, ¿verdad? Y como vemos la etiqueta, la última, es una etiqueta tipo Fasco también, que está hablando del material, ahí donde dice gramos por metro cuadrado también sería el peso de... Hola. Hola. Profe Eva, si puedes continuar. Ya, se quedó sin audio. Sí, aparentemente, mientras se vuelve a unir y recupera el audio. Sí, sobre todo que Yamil estaba comentando que hay mucha gente que estuvo detrás de este material, expertos, incluso mucha bibliografía y horas de investigación para poder determinar el tema del uso, de cómo comunicar al cliente, sobre todo que las empresas mismas tengan esa responsabilidad de comunicar el uso en forma adecuada del producto, también la manipulación y demás. La AICP en la próxima semana va a estar también lanzando materiales audiovisuales y también flyers en las redes para también potenciar el tema de las buenas prácticas a través del sello de calidad y el manual y sobre todo información útil para el usuario final. Nos alegra mucho también que las marcas de por sí van emprendiendo también en la confección de tapabocas y te muestran cómo van comunicando también al usuario final, ya sean sus etiquetas o materiales de apoyo que van creando para estos productos. Continuamos entonces. Aquí, por ejemplo, una de las marcas, cuando hablamos del etiquetado, sello y embalaje, esta es una sugerencia que se puede usar, bolsas de polipropileno, en este caso las etiquetas son adhesivas del producto, la cantidad de unidades, tiene el tipo de tapabocas, los usos también o las recomendaciones. En este caso, esta empresa estaba en proceso de obtención de sello, entonces ya próximamente seguro que tendrá ya el sello de AICP dentro del embalaje. Aquí, por ejemplo, tenemos el control de calidad, algunas imágenes de empresas que están ya
aplicando el control de calidad, justamente las mesadas y demás, ven cómo está cuidado el ambiente, cómo la gente está también con los uniformes. Tenemos aquí a la derecha de la pantalla tenemos también el modelo de tapabocas desarrollado con TNT de triple capa, sobre todo cuidar mucho los procesos en las inspecciones y también en los embalados de productos. En el manual también van a tener una guía o los criterios que observar del control de calidad. Como les había mencionado, el tema de que tengan las medidas, las puntadas, los tejidos, que no estén sucios, rasgados ni perforados y que no exista segunda línea o segunda calidad de tapabocas. Cuando hablamos también de otros procesos, están los procesos logísticos. Esto tiene que ver que los insumos tienen que estar correctamente embalados para tener un transporte seguro. Trabajar mucho en la desinfección de los vehículos y también los protocolos de higiene para el personal de envío de transporte, ya sea de materia prima o también envío de productos a clientes. El Ministerio de Trabajo también hizo un protocolo de delivery que está bastante bien explicado y tiene todas las etapas, los procesos, las frecuencias y las formas de esterilización y cómo tiene que operar el personal que está a cargo justamente de las entregas de producto o de materia prima en sí para las fábricas. Y aquí dejamos un espacio de preguntas, comentarios y sugerencias. Quería recordarles nuevamente que todo este material del sello y manual de calidad están en la página web de AICP para que todos puedan acceder. En el banner de AICP, justamente, a ver, un poquitito. Vamos a volver a reiterar. Creo que Yamil, ¿estás? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Volví a ingresar ahora. Sí. Que le estaba ya recordando la parte de cómo ingresar, porque estábamos hablando más atrás de los procedimientos logísticos. Entonces aquí, por ejemplo, el manual de sello de calidad de AICP, tenemos acceso a la carpeta para que puedan ustedes verificar el manual. Lo pueden descargar también, compartir, para que tengan noción de cómo es el documento. Están los agradecimientos de las personas que participaron y colaboraron con la elaboración del producto, del documento. Está el índice, cuáles son los objetivos. Tenemos también bien referenciado el tema del alcance, porque te preguntan también si el sello de calidad aplica, por ejemplo, a batas, a cofias o a otro producto o indumentaria médica. Por el momento del alcance, el sello de calidad de este sello en específico es de mascarillas faciales, de los tapabocas de uso comunitario, que son de uso no médico ni hospitalario tampoco. Tenemos las definiciones, como ven, todos los enlaces de los requisitos sanitarios, los documentos los cuales nos guiamos a nivel país, las prácticas que les estábamos comentando. Uno a uno trabajamos en los procesos y los detalles, ya sea de los protocolos de higiene de personal, la parte administrativa, el tema de la materia prima. Acá está el acceso que ya les había mostrado, el almacenamiento, también el proceso productivo. Hace referencia otra vez también para descargar el manual, para ver el tema de moldería y demás. Los tejidos también, el control de calidad, todo lo que es los instructivos de uso, porque nos preguntan mucho cuánto tiempo tengo que usar. Bueno, 4 horas es el uso recomendado y después un recambio. En el caso de la duración, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me dura un tapabocas de tejido o un tapabocas reutilizable? En este caso no se puede determinar porque varía mucho de acuerdo a las especificaciones del fabricante y sobre todo al tratamiento que le damos en las casas de este tipo de producto. Cada uno lo lava de forma, si bien hay recomendaciones, depende mucho cómo lo cuidas, cómo lavas
el tapabocas y demás para poder determinar el uso, y siempre después del lavado tienen que hacer una inspección manual con manos limpias del estado de sus tapabocas de tejido. El lavado y secado también, que en este caso no mezclar la mascarilla sucia con la ropa limpia. También si está, por ejemplo, una mamá que lava las mascarillas de todos sus hijos, de toda la familia en sí, tiene que protegerse, tiene que usar una mascarilla para poder lavar las mascarillas, por decirlo así, la redundancia, pero espero darme a entender. También limpiar el lavarropas. Si tiene lavarropas, en este caso con lavado en frío y una solución de hipoclorito de sodio, es una recomendación para desinfectar, por ejemplo, si metieron otro tipo de ropas o textiles antes de lavar los tapabocas. Si tienen secadora, pueden usar la secadora según las recomendaciones, o si no, secar en un lugar donde no esté sucio, libre de polvo y de humedad. Se puede planchar el tapabocas a temperatura media entre 80 y 110 los tapabocas de tejido. Las recomendaciones de empaque, las etiquetas que fuimos viendo, los documentos de declaración jurada, el tema del checklist y los procedimientos logísticos de entrega, por ejemplo, si hay tercerización o entrega puerta a puerta a los clientes, y toda la información complementaria que hemos tenido acerca del Ministerio de Salud por el tema de qué se trata la enfermedad, las preguntas generales frecuentes según tipo de producto, y las normas técnicas, sobre todo porque nos preguntan muchos, por ejemplo, los industriales o las personas que hacen propuestas para sus clientes, de donde nosotros tuvimos referencia, y acá están las normas de Francia, de AFNOR de Francia, la guía referencial justamente que elaboró la ICP, las recomendaciones de la CDC de Estados Unidos, también el uso de otra norma de CDC de Estados Unidos, y documentos a los cuales vamos accediendo en forma actualizada y casi a tiempo real, ¿verdad? De la información que nos comparten los expertos. Entonces, este es el manual, lo pueden descargar, pueden aplicar las buenas prácticas desde la página web de ICP. Yamil, ¿quisieras agregar algo? Y básicamente está completo, Eva. O sea, realmente la gente que también tenga alguna duda o necesita más información, nosotros estamos a disposición de poder aclararle cualquier duda que tenga. O sea, yo creo que así a medida que vayan haciendo van a ir surgiendo algunas preguntas que nosotros podemos responderle también. Sí, así mismo es. Y aquí tienen nuestros correos también. Nancy seguro que también les va a compartir la información para que nos hagan cualquier consulta. Estamos a disposición de ustedes, sobre todo también consultas técnicas. Sin ningún inconveniente, estamos también predispuestos a responder. Ya muchas veces tenemos la información ahí escrita, pero igual tenemos dudas. Nosotros estamos también para asesorarles en ese sentido. Sí, bueno, muchas gracias, profe Eva, muchas gracias, Yamil. Abrimos el espacio a las preguntas para todos los participantes. Si queda alguna duda, quieren saber algún punto en particular. Profe, yo mientras te quiero ir pasando, mientras los participantes van escribiendo al chat, unas consultas, unas preguntas que ya se habían generado en el formulario de inscripción, si les parece. Sí, cómo no. ¿Cómo me vas a enviar, Nancy? Tengo que compartir. Ahorita voy leyendo, profe, entonces a ver si ya vamos haciendo las también para que todos tengan acceso. Vuelven a consultar cómo acceder al registro de Dinavisa. Esto se había visto en la parte 1 de buenas prácticas, pero si rápidamente, profe, podés mencionar esa parte de vuelta. Las buenas prácticas. De cómo acceder al registro de Dinavisa. Ya, registro, sí. Rápidamente puedes mencionar un poquito de eso, cómo y dónde lo pueden hacer. Sí, en este caso, en la página web del Ministerio de Salud está la información justamente de COVID-19, y es dentro de esa información, vamos a ver si podemos ingresar
a la página del Ministerio de Salud. Hay información relacionada al COVID y también está la información de Dinavisa. Nosotros queremos aclarar también en este contexto que nosotros no somos ente certificador, digamos, autorizado por ninguna institución pública, ¿verdad? Somos, como gremio, buscamos estandarizar los procesos, fomentar las buenas prácticas. De ahí es que promovemos todo lo que sea justamente una fabricación. Entonces tenemos acá, por ejemplo, todo lo que serían las guías sanitarias, también protocolos y guías sanitarias. En esta parte es donde ustedes pueden ingresar para poder tener la parte de insumos. Mayor información de Dinavisa. Nosotros también tenemos lo que es la parte de contactos también con algunos regentes y demás. Entonces, en la página del Ministerio de Salud, ustedes pueden acceder a información sobre cómo solicitar los registros para Dinavisa. Nancy, no sé si tenés otra pregunta. Sí, te paso otra pregunta. Dice, ¿cómo mejorar la producción en cuanto a cantidad para sostener a una empresa? Dice. Mejorar la producción en cuanto a cantidad, la verdad que el volumen o sea, el hacer tapabocas a hoy no es un negocio que sea rentable ni que genere utilidad. Eso es lo que también siempre sostenemos desde la ICP. Es un negocio, una unidad de negocio nueva a la que la empresa se tiene que ajustar. Muchas de las empresas lo hacen en función a no perder también la relación que tienen con sus colaboradores, sobre todo porque también tratar de mantenerles activos, porque eso también es importante a nivel emocional y también a nivel económico, ¿verdad? Porque hoy en día pueden generar ingresos que les sirven también para subsistir, ¿verdad? Entonces no hay un margen alto ni hay tampoco utilidades grandes que se puedan generar con la confección de tapabocas. Si hacemos, por ejemplo, una relación en lo que se ganaba en una prenda, ganabas 100 veces más en una prenda a hacer tapabocas. En el tapabocas lo que te genera un cierto margen que no es tampoco demasiado importante a nivel económico o a nivel de utilidades, tenés que hacer volumen para poder generar eso. Y sobre todo hay que tener en cuenta también de que la materia prima está escaseando en el mundo, o sea, en el caso del TNT, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que los precios de la semana pasada son diferentes a lo que en esta semana se está ofreciendo en el mercado. Y esa es una variable también que se debe considerar dentro de esta unidad de negocio. Eva, yo lo que quiero agregar en este punto, creo que las personas que quieran elaborar tapabocas busquen un modelo que les sea conveniente con relación al promedio, al consumo del tejido y el tiempo de fabricación, ¿verdad? Entonces, normalmente en líneas de producción o en células, mientras más repeticiones, la gente va teniendo más habilidades para esa operación y ahí es donde después de esa práctica ya el producto sale un poco más dinámico y más rápido, ¿verdad? En este caso es una cuestión de tiempo y ahí es donde hay que buscar nomás el producto más fácil de elaborar con el menor tiempo y con el tejido responsable con el menor costo, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay que cuidar todos los procesos productivos en función a que, como dijiste, Yamila, el tema de cortar, por ejemplo, un lote, o sea, el rollo se tiene que cortar todo, no podemos guardar tampoco así, o si no lo vamos a volver a embalar. Entonces, lograr el mayor rendimiento o hacer un cálculo de cuánto es lo que sería la demanda también y cerrar con los posibles clientes en base a unidades preestablecidas como para poder organizar mejor la producción y la provisión a los clientes en tiempo. Ya, perfecto.
otro punto que acá también está consultando, profe, pero creo que puede ser otro tema también que se pueda desarrollar más adelante. Todo lo que tenga que ver con el cálculo de costos, cálculos de ganancias, utilidades, para lo que es esta nueva unidad de negocio, porque entendemos que ante la situación esto se generó como una nueva unidad de negocio para muchas empresas. Sí, así mismo, aunque como te digo, los costos, lo que puede permanecer como una constante serían los tiempos de producción estándar o los tiempos promedio estándar por operación, pero después tenemos costos variables que están en función a lo que hay disponible hoy en el mercado. Eso también es una cuestión que hay que observar, ¿verdad? Tal vez, como dije anteriormente, los márgenes de la semana anterior son totalmente diferentes a hoy porque compras por más valor el metro y otras cuestiones que hay que observar también. Bueno, profe, ahora voy a las preguntas del chat. Creo que esta Sí. pregunta ya fue contestada. Es con relación de cómo puede descargar el material de todo lo que es AICP Sí. y el manual. Ya lo habías mostrado, que puede ser desde la página de la AICP. Sí, así mismo. Bueno, después la otra pregunta dice, ¿se recomienda o no el modelo de corte vertical en el centro? No me quedó claro cuando mencionaron el tema del patchwork. Bueno, si vamos a ir, por ejemplo, a la norma, y Yamil seguro que después me va a complementar, en la norma AFNOR, que es la norma francesa de confección de mascarillas artesanales o caseras, no se recomienda el uso de costura vertical, ¿verdad? Eso es lo que recomienda la norma. Nosotros en nuestros modelos estamos recomendando cortes en forma horizontal, pero justamente para darle la posibilidad de poder cubrir el volumen de la parte de la mascarilla en sí que necesita tomar la forma del rostro, por decirlo así, ¿verdad? Pero no se recomienda el corte vertical. En el caso de los tejidos reciclados, ya habíamos hablado que mejor que sean piezas en promedio de 20 por 30 centímetros, justamente para evitar la cuestión de la unión de piezas en partes donde podrían ser sensibles, por ejemplo, las que están en contacto con nariz y boca. Ok. Básicamente, cuando nosotros tocamos el tema del patchwork, el patchwork es una técnica de poder unir piezas entre sí, ¿verdad? Ahí es donde dijimos que los tamaños de los retazos, o sea, en el caso que sea un retazo, no sea muy chico, muy mínimo, como para que no tenga mucho proceso de costura. Ahí fue que recomendamos las medidas que dijo Eva, 20 por 30. Entonces, la idea del patchwork es para que se use como referencia de unión de tejidos nada más. Sí, así es. Bueno, paso a la siguiente. Dale, genial. ¿Cómo podemos calcular el gramaje de tejidos que ya tenemos en stock? Yamil, no sé si querés. Esa pregunta tuvimos varias veces ya, Sí. ¿verdad? Lo primero que nosotros, la manera más fácil es primero pensamos, ¿ese tejido para qué compramos? Si es que, qué sé yo, compré para hacer calzas, para hacer remeras, o sea, por lo menos para saber cuál era el producto que usamos, ya tenemos una referencia. Y así vamos buscando más la parte técnica, ¿verdad? Si es que es una remería, una tela de remería, que ese producto sea el peso mínimo, ¿verdad? Otra manera de saber es cortando 1 metro cuadrado, que es 1 metro por 1 metro, y pesamos con una balanza lo más precisa posible. Y el peso que nos arroja ese corte de 1 metro por 1 metro sería el gramaje que tiene el tejido. Ok, ¿respondido? Sí, yo creo que sí, o sea, es básicamente esa la idea de poder determinar el tejido que tenemos, ¿verdad? Bueno, Así genial. mismo. ¿Qué modelo sería el más recomendado? Solamente así está la pregunta. Ahí La verdad lo que que podemos, hay muchos factores. sí, ahí lo que podemos hacer es, normalmente los talleres tienen su perfil de producto.
hay talleres que tienen perfil de producto hacia tejidos de punto y otros que tienen perfil de producto hacia tejidos planos. Los tejidos de punto, por ejemplo, remería, o sea, todo lo que hacen ropa deportiva, lencería, hay maquinarias que optimizan los procesos y agilizan, ¿verdad? Por ejemplo, la collareta, la overlock, envivadoras para la collareta y cosas así. Yo creo que hay que quitarle el mayor provecho posible a la maquinaria de acuerdo al modelo, ¿verdad? Si es que nosotros trabajamos con tejidos planos, que son, por ejemplo, poplin, gabardinas, que nos sean tejidos muy pesados, y manejemos más máquinas rectas, ver el modelo más adecuado, que puede ser un tejido que, puede ser un tapabocas que no, con la maquinaria que tengamos nos ayude a quitar la mayor y más rápida cantidad de producto, ¿verdad? Sí, así mismo, y sobre todo que te preguntaron hace rato, Nancy, por el tema de costos y tiempos y demás, complementando un poco lo que dice Yamil, buscar qué habilidades teníamos antes en los procesos, qué máquinas, y en base a eso hacer también el modelo que nos sea también un poco más rentable, ¿verdad? Es la adaptación en todo caso lo que hay que ir haciendo, bueno. O sea, adaptar a tu modelo de negocios anterior, qué tipo de máquinas tenés, con qué tejidos tenías más habilidad, tus colaboradores, en el tema de también de poder medir los minutos de producción, eso sería, y sobre todo cuando no conoces algo, tardas un poco más en todo el proceso, ¿verdad? O si buscas algo muy elaborado también, el tiempo que se tarda por unidad y entregar en volumen también es considerable y puede también agregarte más costos. Bueno, genial. ¿Qué materiales se adaptarían a la realidad que exige Dinavisa para las industrias paraguayas, como la provisión de insumos? Parecería que todo está adaptado a los parámetros de productos importados. En este caso, por ejemplo, Dinavisa sacó unas recomendaciones de los tapabocas de uso comunitario y hace una clasificación entre los de uso médico, los de uso comunitario y los de uso civil, ¿verdad? O sea, y las barreras de uso comunitario y las barreras de uso civil. No es que se esté buscando lo que es solamente trabajar con productos importados, sino que también las recomendaciones, como vimos hace rato, el tema de los gramajes, el tema de justamente la sumatoria de capas, más bien es lo que determina, no es que sea solamente que sea un producto nacional o un producto importado, sino que la capacidad de barrera que podamos generar con el gramaje de tejido disponible en plaza, que también justamente les mostramos una lista de tejidos con sus gramajes correspondientes y sus nombres comerciales, y algunos proveedores que gentilmente nos han facilitado su información técnica. Es más bien lo que está recomendado en la norma francesa, en el CDC, en reglamentaciones del Ministerio de Salud de Perú y otros estudios que se van haciendo de los gramajes recomendados y las capas recomendadas justamente para lograr mayor capacidad de barrera y evitar así la filtración de agentes externos. Genial. ¿Otra pregunta, profe? ¿Sirven las máquinas de coser manuales para este tipo de confección? Perdón, te escuché entrecortado, Nancy. Sí, te repito, profe, de vuelta. ¿Sirven las máquinas de coser manuales para este tipo de confección? Ahí tenemos que ver las máquinas de coser manuales. Están las máquinas familiares, las industriales, y yo entiendo las manuales, aquellas que parecen como una presilladora, que son tipo autónomas, que no necesitas hacerlas funcionar a pedal, o las electrónicas que tenés un botón y continúan. En el caso de que cumplan con las puntadas, sí, porque tienen, digamos, cierta tensión de hilo y puntadas con las cuales se puede llegar a hacer este complemento. Ahora, lo importante es respetar justamente la cantidad de puntadas. Hay que ver cuántas puntadas por pulgada tienen estas máquinas manuales a las que yo me estoy imaginando que me estoy refiriendo. Si es que me equivoco, por favor me indican. Pero sobre todo acá lo importante es la cantidad de puntadas por pulgada, las costuras
evitar las posturas verticales en lugares donde tenga contacto nariz y boca. Y no sé qué otra más recomendación podríamos dar, Yamil, al respecto. Ya, para tener una idea de cómo saber las puntadas, por ejemplo, que nosotros decimos 12 puntadas por pulgada, tenemos que calcular en una pulgada cuántas veces cae la aguja, cuántas veces entra y sale. Si es que no tenemos un contador de puntada en pulgada, podemos hacer la conversión de pulgada a centímetros para saber, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la manera. Y es más, nosotros estamos ya inundados con informaciones de todos lados, inclusive ya vimos que hay tapabocas hechos con tejido, con remeras recicladas. Lo ideal sería tener las precauciones mayores, tener en cuenta, ¿verdad? Con respecto a esa máquina manual, si es que es la que Eva está comentando, también hay que tener en cuenta, hay que hacer una trazabilidad, una viabilidad. Si es que realmente querés hacer un tapaboca para uso personal, yo creo que puede funcionar, pero si querés tener un negocio de ese tipo, por una cuestión de tiempo, va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Sí, así mismo es. Otra forma de medir la cantidad de puntadas es, como dijo Yamil, convertir a pulgadas o hacer unas puntadas de prueba y ahí medir con el centímetro. Eso sería también una forma de determinar la cantidad de puntadas que tenemos por centímetro o por pulgada, haciendo esa conversión. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Por qué no se difunden los requisitos que deben cumplir los barbijos? Acá hace una referencia, en mi distrito cualquier persona fabrica y vende. Y en este punto, profe, también hacer mención en consulta también. Hay muchos también que están innovando con el tema de los barbijos e inclusive están usando serigrafía, sublimación en el tema también de los barbijos. ¿Eso es o no también recomendable? Bueno, hay dos preguntas ahí. En la difusión del manual lo hicimos ayer, o sea, esta información que hoy le estamos presentando es prácticamente nueva, ¿verdad? Nosotros no somos ente certificador, como había mencionado, no somos un ente oficial, solamente damos estándares de producción y le damos el sello de calidad a aquellas personas que cuidan todos estos criterios que tenemos dentro del manual y que cumplen, porque se hace una verificación, o sea, hay un equipo consultor que hace una verificación. Está también la demanda del mercado, lo que te pide el mercado, que es algo que nosotros no podemos tampoco controlar, ¿verdad? Y también que como ya es una cuestión, como dijo Yamil, que hoy puedes reciclar tus remeras y hacer, también es una cuestión muy propia del usuario o del cliente que va a comprar y va a usar ese tipo de producto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo es al revés, le estamos dando unos criterios para que el consumidor pueda elegir y decir, esto se hizo bajo normas, algunas referencias, técnicas o especificaciones técnicas, y esto a lo mejor no, ¿verdad? Entonces finalmente el cliente es el que decide. Nosotros como gremio tenemos la responsabilidad de brindarle la información al sector para que haga justamente los procesos y los procesos y los productos conforme a estas recomendaciones, ¿verdad? Y lo otro es serigrafía, ¿verdad? Y ahí yo quisiera darle más a Yamil, que es un poco más experto. Yo, por lo que conozco, bueno, en este caso, siempre que tenga el tejido recomendado, el gramaje y demás, pero ahí juegan también unas cuestiones, por ejemplo, en el caso de serigrafía, los tintes también, ¿verdad, Yamil? Sí. Justo Yamil está con el micrófono apagado. Disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí. La serigrafía realmente es un mundo completamente complejo en el sentido de que es como la moda. Hoy hay tendencias y técnicas de serigrafía que se están de vuelta poniendo en práctica como se hacían antes. Y así, hay tintas al agua, tintas que son plastisoles, que los plastisoles son derivados del petróleo, hay contacto, sin tacto, realmente una infinidad, ¿verdad? Siempre lo que hay que tener en cuenta es de que el proceso de elaboración de los tapabocas tengan el menor contacto posible de, qué sé yo, con mesas, con personas, porque eso hace de que el tejido se desgaste o que esté vulnerable a que no sea
100% antiséptico, ¿verdad? De que se puede hacer, se puede, pero la recomendación es que no, porque también la serigrafía con un diseño de 3-4 colores son 3-4 pasadas de tinta, cada pasada son como 3, cada color son como 3 pasadas y eso acumula ya el manoseo, ¿verdad? Entonces, desde nuestra recomendación decimos que no es recomendable y la sublimación sí puede ser algo más viable por el hecho de que es una técnica de estampación con calor que de alguna u otra manera el calor en este caso ayuda para matar las bacterias y cosas así, pero también eso hace de que la estructura del tejido se vea afectado cuando tiene mucha exposición al calor, ¿verdad? Como estuvieron comentando, es el mercado el que va a decidir hoy en día. Esto es una moda, es una tendencia, entonces hay que diferenciarse y hay gente que está haciendo productos completamente diferentes a lo que es el estándar de uso hospitalario, que esto ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso ya queda a criterio de la persona también por el tema de costo, ¿verdad? Sí, más que nada también que imagínense una serigrafía, yo me imagino, ¿verdad? Una remera que tiene una serigrafía, lo plancho al revés, pero en este caso, ¿cómo voy a planchar el tapabocas después de lavar, ¿verdad? Entonces, es toda una cuestión también del post, de cómo lo voy a cuidar eso, cómo va a reaccionar al calor, que se tiene que lavar con calor, ¿verdad? O sea, hay ciertas cuestiones ahí también que observar respecto a mismo los tintes, como dijo Yamil, ¿verdad? Finalmente el mercado decide, nosotros no recomendamos por las cuestiones de que justamente tenemos que evitar que sean tejidos que tengan demasiada filtración, tenemos que evitar también que la manipulación en el proceso y sobre todo también que dentro de todas esas características otra vez el tapabocas tiene que ser respirable, ¿verdad? O sea, tenés que tener la posibilidad de respirar con ese tapabocas. Entonces ahí es donde también se cuida mucho el tema del gramaje y las capas y demás. Bueno, pero mismo también, profe Yamil, es por el tema también de la inhalación de esos productos, porque Sí. hacemos alusión que está en contacto con nariz y boca, ¿no? Entonces, Sí, esa sí, inhalación también así. de compuestos, por eso hacía yo esa pregunta con relación a si es o no viable y recomendable, ¿verdad? Sí, lo que a nosotros nos dejaron bien en claro bioquímicos, científicos que trabajaron en el primer manual es que realmente ningún material de origen químico puede estar en contacto por la piel utilizando como tapaboca, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, por ejemplo, si es que es un símil cuero, que el símil cuero es una base de poliuretano y está en contacto con la piel, eso puede provocar irritación o puede la gente tener alergia. Entonces cuando se trata de un material que es realmente sintético o de origen químico, recomendamos de que no se utilice, ¿verdad? Bueno, no sé Así si de es. repente los participantes tienen alguna otra consulta más que escribir en el chat. Yo creo que, profe, hemos dado retorno ya a todas las preguntas, tanto del cuestionario como las que surgieron en el chat. Agradecerles nuevamente a la ICP en las personas de Eva, Yamil, también a Adriana Chaparro, que es la que siempre también nos dice sí para apoyarnos en este tema también de difusión, capacitarnos a través de estos medios, esta plataforma que es la que actualmente hoy nos hace estar en contacto, realmente por la situación en la que hoy vivimos hoy, pero podemos estar cerca de cada emprendedor en este momento, profe Yamil. Sí, así mismo es, y nosotros siempre les agradecemos también por el espacio, porque la idea es que esto se difunda, que llegue a más gente. Como digo, ayer nomás distribuimos entre los socios, hoy ya estamos acá, ¿verdad? En este espacio también virtual que nos permite llegar a mucha gente. Sabemos que también tal vez leyendo surjan algunas dudas, estamos a disposición, están los correos ahí para también apoyarles en este proceso, en toda la información que se requiera, ¿verdad? Y sobre todo aquellas empresas que también quieren optar por el sello, también acompañarles en todo este proceso de verificación. Es una información que se actualiza porque todo lo que se aprende hoy
es nuevo, cada semana cambia también en los comportamientos. Nos costó también mucho en llegar de repente a fuentes también que hoy tenemos que son súper consolidadas y son fuentes en las cuales nos pueden dar mucho respaldo a lo que estamos hablando hoy. Entonces es todo un proceso donde nos vamos actualizando y vamos generando este tipo de información. Hoy son los tapabocas, mañana pueden ser otro tipo de indumentarias, pasado mañana cómo volvemos también a las tiendas. O sea, tenemos mucho todavía, Nancy, que comentar. Te quiero, mira, acá, frente a todos los participantes, quiero ya ver si les comprometemos a ambos para que podamos hacer todo lo que sea también los trajes de indumentaria sanitaria. Bueno, en el próximo webinar, si podemos en todo caso ya desarrollar también eso para los empresarios. Sí, eso es un poquito más complejo. Estamos también en ese trabajo, justamente Yamil está liderando esa parte. Esperamos tener pronto novedades interesantes. Requiere de mucha responsabilidad también, Nancy. Sí. Yamil también me va a acompañar en eso porque son elementos de bioseguridad. Nosotros como gremio tenemos que ser responsables también en hacer las recomendaciones. Son tejidos, materiales, no tejidos que tienen un desarrollo específico para tener capacidad de barrera contra este virus y otros, ¿verdad? Entonces, por eso también hay mucha investigación detrás, muchas pruebas, está un poquito largo el camino, esperamos ya llegar pronto y pronto ya es para mañana, ¿verdad? Y tener esas novedades también y como les digo, siempre abiertos cada tema, cada etapa que vamos a ir pasando juntos como comunidad, como sociedad en sí, va a ser un nuevo desafío donde vamos a tener muchísimas preguntas que hacernos y también a las cuales dedicarnos y contestar también o guiarles por lo menos. Ese es nuestro trabajo. Claro. Sí, Bueno, básicamente también sí. lo que necesitamos nosotros es la conciencia de fabricar productos que realmente son aptos y que se pueden usar para tal o cual cosa, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos personas que siempre queremos ayudar, entonces muchas preguntas o muchas respuestas vinieron a nosotros diciendo yo estoy haciendo para donar y van y donan al hospital, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, está súper bien, pero hay que tener en cuenta qué fabricamos, ¿verdad? Y en ese proceso también estamos nosotros de concientizarle a la gente de que fabrica los productos adecuados para tales o cuales efectos, ¿verdad? Entonces en eso también vamos a ponernos a disposición, estamos desarrollando esto que comentó Eva, y bueno, nos ponemos a disposición para poder transmitir también toda esa información. Entonces posiblemente podamos tenerlo pronto. Sí, yo creo que sí, un poquito de tiempo nomás entre este manual y el otro, ¿verdad? Pero sí, pronto. hay que también hacer mención muy importante para todos los que participan y todos los que ya participaron en estos dos webinars, que realmente ayer terminaron el documento y hoy todos los que participan tienen la primicia, son los primeros en acceder a estos documentos. Así Entonces mismo. es muy, muy válido para mencionar y recalcar. ¿Sí? Sí, Bueno, así es. en el chat ya no están habiendo más preguntas. Nada más darle las gracias de vuelta a profe Yamil, a los participantes, recordarles y hacerles mención que todos estos espacios son actividades que se generan en el marco del programa Mi Pyme Compite, en el esfuerzo de las instituciones públicas, privadas y también en este caso que disposición también toda su estructura, su esfuerzo para apoyar a las MIPYMES, no solo en este momento en el que hoy estamos pasando, sino que también en todo lo que es fomentar el crecimiento inclusivo y sostenible de nuestro país. Así es que les recalco, todo esto es un programa que es financiado a través de la Unión Europea, lo administra la OIP y queremos llegar a todas las MIPYMES posibles y verlas crecer. Así es. Muchísimas gracias, Nancy, de nuevo. Yamil, gracias, en serio, porque estamos casi en el día a día también trabajando y tener la oportunidad de compartir información es también algo que
a hoy nos aboca, ¿verdad? Somos docentes también, así que en nuestro día, qué mejor que trabajar en lo que nos gusta también. Sí, así mismo. Así Bueno, mismo. Le doy las gracias también y a la disposición de todo lo que nosotros podamos ayudar. bueno, así es que nos despedimos. De mi parte, muchas gracias. Gracias también a todo el equipo que está detrás de esto, que nos apoyan también para poder tener toda la plataforma lista, a todos los compañeros que hacen también todo un equipo para esto. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches.